A las 7:14 en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z, en la edición de este día, 12 de julio de este martes 12 de julio de este año 2022. Avanzamos y antes de presentar a nuestro querido compañero Manuel Conde, le voy a pedir unos 30 segundos para decir, ¿por qué no, Rosendo? Hacer una felicitación muy especial en su cumpleaños 55 a tu amigo, el presidente de la República, que hoy está de cumpleaños, Luis Abinader. Claro, desearle vámonos. Mucha vida, salud, iluminación, sabiduría. 55, eso no es nada, cualquier muchachito. Estamos entre las naciones privilegiadas con tener a un presidente joven. Los últimos presidentes sumamente joven. Entre el 50 y 70, que es un ritmo en la política, porque el primer periodo de Danilo fue 60 bajitos. Son edades que tienden a dar lo mejor de la actividad intelectual. Yo puedo ser el papá del presidente. O sea que a él le ha ido mucho mejor que a mí. El doctor Leonel Fernández llegó a los 43, me parece. 44 a la presidencia de la República, con la grandísima excepcionalidad, obviamente, del presidente Balaguer, que se salió siendo un nonagenario. En general, aquí las edades en las que se llega a la presidencia suelen estar casi siempre entre 50 y pico y los 60. Balaguer llegó por primera vez con más de 60 años a la presidencia de la República. Bueno, cuando se hizo renunciar a Héctor Bienvenido Trujillo, bueno, eso en el 66, pero cuando él fue presidente por la renuncia de Héctor Bienvenido. Bueno, pero no fue en democracia. Exacto, tenía hasta 50 ahora y pico. El presidente más joven que ha llegado, o la persona más joven que ha llegado a la presidencia de la República, es Leonel Fernández. No. Digo, por lo menos en la época moderna sí. Exacto. En la época moderna sí, pero aquí hubo casos de presidentes de 30 y pico. en la época de Concho Primesca. Bueno. En los tiempos que se llegaba presidente con dos tiros, casi a lo loco. Duraban 3 semanas. Con 2 tiros. Pero sí, evidentemente ya la democracia moderna pues es una edad, vamos a decir, notable a la que llegó el doctor Leonel Fernández. Vamos a dar los buenos días y introducir el comentario de nuestro compañero Manuel Conde. Muy buenos días a nuestro coordinador, a este gran equipo de profesionales. Así también lanzar un fuerte abrazo y deseándole pronta recuperación a don Álvaro Albelo, al equipo técnico que hace posible la transmisión de este espacio, a la dirección de este medio y al pueblo dominicano que siempre nos dispensa su atención en su programa de mayor influencia de la radio dominicana. Perdón, Manuel, en el 66 el doctor Balaguer tenía 60 años. Uepa. Exactamente 60 años cuando llegó al poder por la vía democrática y asumió la presidencia de la República el 1 de julio de 1966. Y con respecto al presidente más joven del país, anota esta curiosidad y Conde, Alejandro Guzzi Gil nació en 1856 y fue presidente en el periodo de 1885 a 1887, cuando los azules dominaron la política. Tenía nada más y nada menos 29 años al momento de iniciar la primera magistratura en 1885. Bueno, interesantes datos históricos. Bueno, la historia de hoy es una historia que ha llenado todos los medios de prensa. Es el tema del momento, el proceso de Medusa. Y no es para menos. Cada vez que sale a la luz un proceso de corrupción, después que el Ministerio Público pasa meses y meses haciendo investigaciones bastante contundentes, bastante profundas, y lanza los resultados de estas enjundiosas investigaciones, no quedamos más que sorprendidos y pensamos que no va a haber ningún otro expediente que lo supere. En el caso de Medusa, pero en el caso Antipulpo, por ejemplo, particularmente pensé que no iba a haber en el país, por lo menos a corto plazo, ningún otro expediente de los que estuviera investigando el Ministerio Público que superara aquellos detalles, aquellas estructuras mafiosas que desde el Estado se organizaron para sacar fondos públicos. Pero ahora parece que este último expediente le gana el concurso al expediente Antipulpo. Y es un expediente que tiene varios elementos que deben ser considerados. El primero es lo grotesco de que esos actos de corrupción se estaban perpetrando nada más y nada menos que desde el órgano que está llamado precisamente a perseguir el crimen y el delito. Es una cosa que particularmente sorprende
y que llama la atención de forma contundente. Aquel que está llamado a perseguir los actos de corrupción fue el órgano que, conforme describe en su teoría de caso el Ministerio Público, impulsó todos estos actos de corrupción. Esto implica el plan de humanización carcelaria, el tema de la alimentación de las cárceles, la construcción y remodelación de las estructuras carcelarias. En fin, no hubo, al parecer, ninguno de las áreas de la administración de la Procuraduría General de la República que de alguna manera no fuera permeada por estas actuaciones descritas por el Ministerio Público y por el Ministerio Público en su investigación. Por eso, han pasado días y días en una acusación que tiene 12.275 páginas en las que se cuenta, se narra una historia que a todos al inicio nos llena primero de escepticismo, pero es tanto el detalle, es tanta la contundencia, es tanta la prueba que se aporta para de alguna manera señalar a las personas que están involucradas en ese expediente, que particularmente convence a cualquiera que se detenga a hacer este examen. Por eso en estos últimos días casi todos los medios de comunicación han dedicado un capítulo especial a ir mostrando poco a poco de qué se trata. Y la peculiaridad, pero no tengo el preciso, te digo el número de las páginas de la acusación, son 12.275 páginas. Y hay unas 3.000 y pico de pruebas según ha señalado el Ministerio Público en su investigación. Ahí falta una, que yo se la puedo mandar al Ministerio Público contigo. No, se lo puede llevar directamente. Bueno. Ahí falta el decreto del presidente Danilo Medina designando a Jean Alain como prueba. Explíquese. No, pero es una prueba. Una prueba. Y no estamos hablando de prueba documental. Yo digo que es una prueba. Adelante, Conde. Mire, en este proceso tiene aspectos tal vez peculiares. Cuando se lanza la sociedad, y para mí esto es un triunfo de la sociedad dominicana, que decidió, primero en aquellas marchas en contra de la impunidad y la corrupción, le puso para mí un sello especial y ha impulsado primero a que el presidente de la República, cuando era candidato, tomara esto como un norte dentro de su oferta de campaña. Lo asumió, lo cumplió, designó una persona con condiciones excepcionales, una persona que en su historia se ha mostrado siempre independiente y hoy también en su ejercicio como Procuradora General de la República así lo ha demostrado, doña Miriam Germán, y un equipo de jóvenes profesionales que se han dedicado a tiempo completo a hacer un trabajo por el país. Esa lucha hoy rinde sus frutos. Ahora, en aquel momento, desde las gradas, el señalamiento esencialmente se dirigía hacia los políticos, solamente hacia los políticos. La corrupción, los corruptos, los que están ahí administrando la cosa pública. Pero a medida en que se han ido profundizando las investigaciones y que se han abordado resultados, al parecer no era la corrupción un patrimonio exclusivo de los políticos. Y esto no es una noticia buena ni mala, ni esto quiere decir que los políticos son santas palomas, sino que esto es un mal que va más allá. Cuando se ha abordado este expediente, han resultado señalados empresas y familias que se han dedicado a la labor empresarial. Y esto no es, y yo siempre lo he dicho, una buena noticia. No es que al decir que la corrupción es un ecosistema complejo en el que hay una parte, un ala, que es la de la administración pública, que tiene, eso sí, una responsabilidad para mí mayor. Pero ¿cómo que no es una buena noticia? El hecho de que hayan empresarios involucrados en actos de corrupción administrativa con fondos públicos no es una buena noticia. Lo que no es una buena noticia es saber que se dan estos actos de corrupción, que se dan y que de hecho se verifican a través de estas investigaciones. Porque al fin de cuentas, todos hemos sido perjudicados por esos actos de corrupción. Eso yo creo que una vez hecha, Conde, los actos, independientemente de dónde vengan, son buenas noticias. Se está separando eso. Por ejemplo, no es bueno que ocurran robos, pero es bueno que una vez ocurren, claro, se investiguen y judicialicen. Pero lo que por lo menos interpreto, al final no es bueno que ocurran. No, yo no me estoy diciendo que es bueno que ocurran. Lo que es bueno es que se destape de que el sector privado
forma parte del tinglado de corrupción en complicidad con dirigentes políticos y funcionarios públicos. Y ahí estamos de acuerdo. Y eso es bueno que ocurra. Y ahí estamos de acuerdo. Porque aquí los empresarios nuestros son tan ¿cómo te digo?, ingenuos, que se dejan corromper ellos por los políticos. Y que bueno que estamos de acuerdo, Felipe, en ese punto. Entonces, ya en este caso, ellos son las víctimas. Queda revelado que este fenómeno, como decía, es un ecosistema complejo, en la que hay una pata de ese sistema, que es la administración pública y las personas que dirigen esa administración pública. ¿Tú sabes qué tan complejo es eso? Mira, tú le estás tocando un tema, ¿verdad?, que me impacta mucho. Eso es tan complejo que aquí hay hasta autocensura, para no mencionar las familias que están involucradas en esos actos de corrupción. Medios de comunicación, autocensura. Uno de los pocos medios que nombra que con nombre y apellido señala todos esos casos aquí, como lo hemos hecho de manera responsable, es la Z101. Es complejo. Dentro de las cosas positivas, reitero y retomando el comentario, de las cosas, es que ocurrieron estos actos de corrupción. Eso es algo que nadie quiere, que nadie desea. Y mucho menos lo que están pasando esas familias, los familiares de los que están siendo señalados en esos expedientes. Eso yo no se lo deseo a nadie, ni es algo que me llene de alegría, y creo que no puede llenar de alegría absolutamente a nadie, aunque hay quienes tienen un morbo interno que trasciende esos sentidos de equidad o de cierta, vamos a decir, sensibilidad ante lo que estos familiares de estos imputados tal vez están pasando al día de hoy. Lo que sí es, y lo que a mi juicio es positivo, es que se haga esa radiografía sin importar quién ha sido el responsable de estos hechos. Si fue un político, bueno, pues que esa persona pague las consecuencias de sus actuaciones. Si es un empresario, y en esta parte que tal vez no estamos muy acostumbrados, y ese discurso tan agresivo, no, que los políticos corruptos, que deben ser perseguidos, deben ser traducidos a la cárcel, pero a veces vemos que muchos que tenían ese discurso tan agresivo, ahora que lo que ven es, tal y como decía Felipe, a un sector empresarial. Al diablo que van a llegar. El sector empresarial tal vez no tienen el mismo discurso, o lo moderan o reflexionan un poco, porque tal vez tienen miedo a enfrentar el poder de esos sectores económicos que tienen importancia, un peso específico en la República Dominicana. Lo bueno es que se está persiguiendo, lo bueno es que se está investigando, que esas investigaciones se están haciendo con seriedad, que se están aportando pruebas bastante contundentes para probar esas actuaciones, y que a largo y mediano plazo la expectativa es que al hacer estas detecciones de estos actos de corrupción no se repitan a futuro. Hay quienes han asumido, cuando se han visto, se han hecho estos señalamientos, han asumido una postura de defensa de esas actuaciones. Por ejemplo, hay partidos políticos que para mí han asumido una estrategia errónea. En lugar de apostar a que se respete el debido proceso, que se respeten los principios de presunción de inocencia, que todavía están beneficiando a aquellos que están siendo señalados, porque aún no hay una sentencia, son apenas imputaciones que se hacen en esta acusación, contundentes, sí, con pruebas bastante serias, sí, pero aún sobre esas personas que están siendo señaladas se benefician de este principio de presunción de inocencia. Entiendo que la postura que se ha asumido desde muchos partidos políticos de usar los partidos a los que pertenecen, y yo lo he dicho en otros comentarios, de condón ante las imputaciones que le están haciendo, no le hace un favor, no le genera un beneficio a estos partidos políticos, sino que aquellos que se corrompieron solos están usando esas estructuras para defenderse. Y a esos militantes de esos partidos yo hago un llamado, que se unan a este clamor de la sociedad, que se unan al discurso anticorrupción que está en boga en estas circunstancias, que es una gesta por la República Dominicana, que es una gesta por el país. Aquellos que se corrompieron solos desde el poder, que se beneficiaron de esas actuaciones de corrupción, que hoy enfrenten las imputaciones que le está haciendo la justicia. Ahora, ¿qué sí les recomiendo?
ciertamente la corrupción no solamente fue la corrupción del pasado. Ciertamente la corrupción no solamente fue en el gobierno de Danilo Medina. Lo que les exhorto es, como partido político de la oposición, a que hagan sus investigaciones y como hicieron muchas veces en el pasado esos partidos, que esas investigaciones que hagan de corrupción del actual gobierno, que no es que tampoco no se están cometiendo actos, hay denuncias. Lo que digo es que sintonicen con ese discurso, que dejen ese discurso de protección a aquellos que están siendo señalados y que se metan en la ola que tiene el pueblo dominicano, en esta gesta del pueblo dominicano, y que presenten evidencias y pruebas si entienden que hay actos de corrupción, para que también el Ministerio Público haga las investigaciones del lugar. El país está, entiendo, en un momento, un momento crucial, en un momento positivo, que al fin de cuentas, hace tiempo que esperaba, y que al fin de cuentas llegó para quedarse. ¡Llévatelo, Cundo!